fases, que tiene la fase física o macroscópica, la fase química y la fase microscópica, que son las dos últimas fases que vamos a ver hoy. Entonces, para recordar un poquito, en la clase pasada, en la parte física, lo que nosotros veíamos es color, olor, aspecto, turbidez. Todo eso se veía en la parte macroscópica. Después que se termina la parte macroscópica, se empieza con la parte microscópica. Acá nosotros, perdón, con el examen químico. Acá nosotros dividimos, pero en la hora de hacer en la práctica hacemos todos juntos, ¿sí? Cuando hablamos del examen químico, análisis químico, entonces entra la tira reactiva, que es aquel frasquito que viene con la tira y las almohaditas que van a conferir. Cada almohadita tiene un metabolito diferente, como por ejemplo pH, bilirrubina. Entonces, cada uno va a medir un parámetro diferente de la orina. La primera cosa que medimos nosotros con esa tira reactiva es el pH urinario. Entonces, el pH de una orina normal, de una orina de un paciente normal, tiene que ser ácida, ¿sí? Entonces, varía más o menos el valor de referencia entre 5, 5,5, 6, 6,5. A partir de 7, el pH ya es alcalino. Entonces, el pH normal de una orina es ácida. Puede ocurrir su disminución o su aumento en diferentes procesos, como por ejemplo, disminuye en situaciones de acidosis fisiológica en un caso de un ayuno prolongado. Personas, por ejemplo, que realizan la famosa dieta intermitente, aquella dieta de ayuno intermitente, ayuno prolongado, entonces esas personas pueden presentar un pH más bajo de lo normal. Y eso no es patológico, sino que es fisiológico del organismo. Cuando hablamos en patología, podemos ver, por ejemplo, cuando hay casos de una acidosis metabólica en esos casos, o también en una dieta rica en proteínas en caso de que haya deshidratación o en caso de que haya proliferación de bacterias que sean productoras de ácido. Entonces, en esos casos nosotros tenemos una orina mucho más ácida de lo normal. Y el aumento del pH se puede ver principalmente reflejado después de las comidas y en situaciones de alcalosis, ya no de acidosis. Si hay colonización, por ejemplo, de gérmenes que degradan la urea, esa degradación de la urea va a hacer con que ese pH aumente también, como por ejemplo el proteus. El proteus es una bacteria que ustedes ya estudiaron en microbiología, que también es causadora de infección urinaria. Por ejemplo, un paciente que tiene infección urinaria que es causada por el proteus, por una de sus especies, vamos a ponerle un ejemplo, el proteus mirabilis. Es una bacteria que causa un pH alcalino y también hace con que el olor de esa orina cambie. Vamos a tener una orina un poco con un olor característico a la amonia. Dieta vegetariana o vómitos pertinentes o pertinazas. Entonces, en esos casos podemos ver un pH aumentado. El pH urinario, entonces, es uno de los parámetros que se mide en la tira reactiva. Es bastante fácil, se sumerge la tira reactiva en la orina, se retira y ahí se va viendo en el cuadrito que tiene el, el envase y nosotros vamos midiendo de acuerdo al color, al cambio de color de esa almohadilla. Después también tenemos las proteínas. Estas proteínas en condiciones normales, en un paciente normal, oscila en 300 miligramos por 24 horas en el adulto, donde la albúmina no puede superar 30 miligramos por 24 horas. Entonces nosotros sabemos que la albúmina es la proteína que está en mayor cantidad, que tenemos en mayor cantidad en el organismo. Después, el resto de las proteínas de origen tubular, como por ejemplo las mucoproteínas y pequeñas cantidades de beta-2 microglobulina y de hormonas peptídicas, también son filtradas por el glomérulo y no se reabsorben en los túbulos, sino que son eliminados por la orina. Todo lo que no sufre reabsorción es eliminado por la orina. El significado patológico de una proteinuria significa el término que nosotros utilizamos para designar la presencia de proteína en la orina.
Depende de la cuantía, o sea que de la cantidad, de la característica de las proteínas que son excretadas y también de la circunstancia de mi paciente. Si es que mi paciente tiene alguna patología de base, ¿sí? También frente a una proteinuria positiva, entonces es necesario cuantificarla y expresar su cantidad eliminada en 24 horas. La proteína presente en el análisis de orina simple nosotros cuantificamos en cruces, entonces una cruz, dos cruces o tres cruces. Si ustedes tienen un paciente que presenta 3 cruces de proteína en orina simple, ya le puede indicar una alarma. Entonces, para cuantificar mejor la cantidad de proteína que tu paciente pierde durante el día, es bueno que el médico solicite un análisis de orina de 24 horas. Entonces, durante el lapso de 24 horas, ustedes van a poder tener una cuantía mejor de la cantidad de esa proteína que está siendo eliminada del paciente. En términos cuantitativos, entonces cuando hablamos de cuantitativo, ¿sí? Esta proteinuria podemos clasificar en 4 categorías, como una microalbuminuria, como una proteinuria leve, cuando hay pérdida de 150 miligramos de proteínas a 1 gramo por 24 horas, proteinuria moderada, cuando hay 1 a 3,5 gramos, y proteinuria grave o nefrótica, cuando hay más de pérdida de más de 3,5 gramos de proteínas por 24 horas. Entonces, de esta forma se caracteriza de acuerdo al valor que nosotros encontramos la pérdida de proteína en un paciente. Eso nosotros vimos entonces a través del método cuantitativo. Cuando hablamos del cualitativo, se diferencian los siguientes tipos. La microalbuminuria, la presencia entre 30 y 150 miligramos de proteínas en 24 horas, principalmente de albúmina, que puede indicar un aumento de la presión de filtración glomerular, por eso está aumentando la pérdida. Puede ser un signo precoz de una nefropatía diabética, por ejemplo, y su control es muy importante, principalmente para que ustedes como médicos puedan tomar las medidas que retrasen su progresión o que retrasen la pérdida de estas proteínas en su paciente. La proteinuria selectiva está constituida de forma que casi exclusiva por la albúmina, cuando hay pérdidas grandes de albúmina, y por otras proteínas de bajo peso, que sea de origen glomerular y es característica en la glomerulopatía de cambios mínimos cuando un paciente presenta. Después tenemos la proteinuria no selectiva, cuando ocurre un defecto en la membrana glomerular. Entonces ya es un defecto morfológico y permite el paso de proteínas de mayor peso molecular. Entonces hay algún defecto morfológico, esa proteína está pasando principalmente la albúmina, que es la proteína de mayor peso molecular, y también otras proteínas como las inmunoglobulinas. Entonces ocurren glomerulopatías, bien, que ya es un poquito más grave que los otros. La proteinuria tubular, que ocurre cuando el túbulo no es capaz de reabsorber las proteínas filtradas por el glomérulo, entonces no hay reabsorción en el organismo y esas proteínas son todas eliminadas en la orina, ya sea por tubulopatía congénita o por una nefropatía intersticial. También acá es característico el aumento de la beta-2 microglobulina. Esta es una fracción de las proteínas que nosotros ya estudiamos allá en el perfil proteico. Entonces, ¿se acuerdan de la beta-2 microglobulina? En una proteinuria tubular es ella la que se encuentra más aumentada. También tenemos un tipo de proteína que se llama proteína de Vinci-Jones. Esta proteína este tipo de proteinuria se debe a la producción excesiva de cadenas ligeras, principalmente de las gamma-globulinas, que se filtran en el glomérulo y son absorbidas en el túbulo. Normalmente esta proteinuria de Vinci-Jones nosotros observamos en el mieloma, en casos de mieloma múltiplo, por ejemplo, y es grave y puede inducir a un daño renal, cuya manifestación inicial puede ser un síndrome de Fanconi, así es. ¿Sí? Pero más nosotros vemos la presencia de estas proteínas en personas que sufren de esta enfermedad, que es el mieloma.
Después también tenemos la proteinuria ortostática o proteinuria inducida por ejercicio, o sea que personas que realizan ejercicios intensos, ejercicios físicos intensos, por ejemplo, que se van al gimnasio, alzan mucho peso, corren, hacen ejercicios intensos, también puede reflejar la pérdida de proteínas aumentada en la orina. Pero esta pérdida no es una pérdida patológica, sino que es una pérdida fisiológica. Por eso al paciente que va a juntar su orina de 24 horas, también nosotros, si es un paciente atleta, por ejemplo, también se le indica que no realice esfuerzos físicos y mucho menos que practique esos deportes de esfuerzo físico intenso durante el periodo en que va a juntar su orina, ¿sí? Porque eso también refleja una proteinuria. Entonces, pero es propia y espontánea en jóvenes, es de escasa cuantía y es transitoria. Es transitoria porque, perdón, transitoria porque ocurre solamente en la hora, o sea, que solamente en el momento que ese mi paciente hace esos ejercicios intensos y junta su orina. Entonces no es patológico, es fisiológico. Después tenemos otro, acá en esta imagen pueden observar una tira reactiva y también tenemos así por zona, ya son divididas, ¿sí? Después tenemos otra almohadilla que se refiere a la glucosa. Entonces, la presencia de glucosa en orina nunca es normal. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que no presenta una patología o que no está enfermo en ese momento nunca va a tener una glucosa presente en su orina, ¿sí? Normalmente esta tira reactiva, entonces nosotros utilizamos que esta tirita que está acá es basada en el método de glucosa oxidasa que se desplazan los métodos clásicos como el de Benedict, que no es específico para la glucosa. Entonces, el más específico que usamos son estas tiritas, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos referimos al término de cuando hay presencia de glucosa en la orina? Glucosuria. ¿Se acuerdan que cuando vimos cuando vimos la clase de glucosa, cuando hay azúcar en la sangre, nosotros nos referimos a glicemia, que significa en la sangre, y glucosuria significa en la orina. Entonces, normalmente esta glucosuria siempre o casi siempre se debe a una hiperglicemia. Quiere decir que cuando yo tengo un paciente diabético, por ejemplo, y yo tengo una hiperglicemia en la presencia de azúcar en sangre, también yo voy a observar en orina, ¿sí? Porque el umbral de reabsorción de la glucosa se sitúa entre 180 a 200 miligramos de la glicemia por día. Entonces, una hiperglicemia indica principalmente un mal control del diabetes mellitus en pacientes diabéticos. Entonces, también puede indicar otras causas como un infarto agudo de miocardio, endocrinopatías, por ejemplo, una hiperproducción de hormonas y otros. Entonces, la glucosuria se produce cuando la glicemia es normal y se debe a una alteración tubular primaria. En estos casos también podemos encontrar la presencia de glucosa en sangre o secundaria a través de una toxicidad tubular, por ejemplo, una enfermedad de Wilson. Tenemos otros tipos de azúcares también que podemos encontrar en la orina, pero la glucosa también, por ejemplo, si nosotros tenemos presencia de glucosa en la tira reactiva. Supongamos que tenemos una paciente mujer y vemos que tiene la presencia de glucosa en orina. Nosotros esperamos encontrar también otros metabolitos como, por ejemplo, ustedes ya estudiaron microbiología, ¿verdad? Y estudiaron también la parte de hongos. Había un hongo que le gusta el azúcar. ¿Alguien se acuerda cuál es? Hay un hongo que le gusta la glucosa y se multiplica en un ambiente rico en glucosa. ¿Alguien se acuerda cuál es? Es un hongo que causa una micosis principalmente en las mujeres. Una Daltons. Exactamente, la Candida albicans. Normalmente cuando nosotros tenemos una paciente mujer y vemos que la tira reactiva da para glucosa y veo bastante secreción de muco, por ejemplo, en esa orina,
normalmente nosotros encontramos esporos micóticos. Esos esporos micóticos pueden ser sugestivos de Candida albicans. En la mayoría de los casos, 90% de los casos, si yo hago un cultivo de esa secreción vaginal para hongo, yo puedo encontrar la presencia de Candida albicans, ¿sí? Después también tenemos otro tipo de azúcar, como por ejemplo la galactosa. El término que utilizamos es galactosuria, cuando hay presencia de galactosa en la orina. Es característica de diferentes tipos de galactosemia. Todo donde se producen alteraciones graves en lactantes, por ejemplo. Galactosemia es la presencia de galactosa en sangre. Por ende ocurre la galactosuria, que es la presencia de galactosa en la orina. Después la lactosa o lactosuria es frecuente en mujeres embarazadas y que están dando de mamar, se puede encontrar. La fructosuria, que es propia de errores congénitos en el metabolismo de la fructosa principalmente. La pentosuria, que se detecta en la pentosuria esencial, donde una xilulosa no es metabolizable, o sea que el azúcar que está relacionado con la pentosa no es metabolizable y estos son alteraciones metabólicas de estos tipos de azúcares y podemos encontrar también en la orina de esos pacientes. Después tenemos la presencia de los cuerpos cetónicos también. Estos cuerpos cetónicos, nosotros tenemos una almohadilla también dentro de la tira reactiva que detecta los cuerpos cetónicos. ¿De dónde derivan estos cuerpos cetónicos? Principalmente del metabolismo de los lípidos. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo necesita de energía. ¿De dónde nuestro cuerpo quita esa energía? Del carbohidrato, ¿verdad? Que es el azúcar. ¿Qué pasa cuando la persona no consume carbohidrato o en el caso de una persona diabética que no tiene insulina para retirar el carbohidrato de la sangre para llevar en las células? ¿De dónde el cuerpo quita energía? De la gordura, entonces de los lípidos. Una vez que hay ese proceso que ustedes ya estudiaron, que se llama la beta-oxidación, a través de la beta-oxidación, entonces ocurre la formación de estos cuerpos cetónicos, principalmente en pacientes diabéticos. Entonces, nosotros tenemos la cetonuria. La cetonuria es la presencia de cuerpos cetónicos en la orina y se da en situaciones, por ejemplo, de ayuno prolongado. La misma cosa, personas que hacen dietas intermitentes, que hacen ayuno más de 12 horas, en más de 24 horas, entonces pueden producir cuerpos cetónicos y eso no es bueno para la salud. En un grado es perjudicial para la salud porque produce radicales libres que son tóxicos para el organismo. Entonces, también cuando hay presencia de vómitos, principalmente en niños pequeños, se puede producir la presencia de cuerpos cetónicos. En la deficiencia insulínica, que es el caso de un paciente diabético, entonces nosotros vemos también. Se produce entonces un incremento del metabolismo de ácidos grasos con la formación final de estos cuerpos cetónicos que son eliminados por la orina y es la tira reactiva lo que va a detectar la presencia de ese cuerpo cetónico. Después tenemos la bilirrubina y el urobilinógeno. Esta bilirrubina, así como nosotros vimos también en la parte física, es la que cambia un poco cuando hay presencia de bilirrubina en orina, cambia un poco el color de la orina, deja la orina bastante oscura, deja una orina medio color guaraná, bien oscuro, ¿sí? Entonces son los principales pigmentos biliares que pueden aparecer en la orina, principalmente en un paciente que tiene una hiperbilirrubinemia, o sea que tiene una bilirrubina aumentada en sangre, también aparece en orina. Entonces nosotros ya vimos que esta bilirrubina viene del metabolismo del hemo y el urobilinógeno es su principal producto de degradación a través de las bacterias. Las bacterias que van a degradar esta bilirrubina, entonces van a degradar la bilirrubina en urobilinógeno. Esas bacterias que están presentes en el intestino. Por lo tanto, si no hay paso de bilirrubina al intestino, no se va a producir entonces el urobilinógeno, ¿sí? Una pequeña parte de este urobilinógeno es reabsorbido por los túbulos y es eliminado por la orina en forma de urobilina. Entonces, es la presencia de esa urobilina lo que mi tira reactiva va a detectar.
La excreción máxima de esta urobilina por orina es de 5 miligramos por 24 horas en un adulto sano sin ninguna patología. La determinación de esta bilirrubina y de la urobilina en orina se realiza entonces mediante las tiras reactivas, que es bastante eficaz, ¿sí? Es necesario que el análisis se haga en orina recién emitida. Todo lo que es bilirrubina, cuando nosotros hacemos en el laboratorio, la bilirrubina tiene un cuidado especial, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la bilirrubina, cuando entra en contacto directo con la luz, ella se hidroliza rápido y pierde su eficacia, principalmente en el suero. Un ejemplo, si nosotros en el laboratorio tenemos, por ejemplo, un bebé, un recién nacido ictérico, y el médico solicita bilirrubina en sangre, cuando se le quita la sangre a ese bebé, ese frasquito donde se pone la sangre tiene que ser envuelto, normalmente se envuelve con papel aluminio y se deja lejos de la luz, porque la luz hace con que esa bilirrubina se hidrolice y se pierde la eficacia de su detección. Por eso cuando nosotros tenemos en el laboratorio pedido solo de bilirrubina y tenemos, por ejemplo, 10 hemogramas enfrente, se le da prioridad a la bilirrubina y después se procesan los hemogramas, ¿sí? Porque es bastante sensible. Entonces, cuando nosotros tenemos caso de ictericia obstructiva, hay una bilirrubinuria. La bilirrubinemia es la presencia de bilirrubina en sangre y la bilirrubinuria es la presencia de bilirrubina en la orina. Cuando tenemos entonces esta ictericia, tenemos una bilirrubinuria por bilirrubina conjugada que atraviesa el glomérulo sin la presencia de una urobilinuria, porque no pasa la bilirrubina al intestino. Cuando la bilirrubina no pasa al intestino, no va a haber urobilina. Recuérdense de eso, porque la bilirrubina que llega al intestino, entonces las bacterias lo que le van a degradar y van a producir urobilina, ¿sí? Al contrario de la ictericia hemolítica, no hay bilirrubinuria porque la bilirrubina plasmática no está conjugada, pero sí hay presencia de urobilinuria, o sea que de urobilina en la orina. Entonces, dependiendo del tipo de patología que yo tenga en mi paciente. Después tenemos también la presencia que también es detectado por la tira reactiva. Normalmente la orina contiene hasta 3 eritrocitos por ml. Quiere decir eso que si yo tengo 9 ml de orina, ¿cuánto yo voy a tener? 27 eritrocitos por ahí, ¿sí? Entonces 3 hematíes eritrocitos por ml, lo que equivale a menos de 5 hematíes por campo, que cuando nosotros miramos en el sedimento urinario. No es normal entonces la presencia de bastante sangre en la orina, ¿sí? El término que nosotros utilizamos es la hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Y esta hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica ya es cuando nosotros observamos una orina medio rojiza, medio rosada o rojo oscuro. O también yo puedo tener una orina de color normal, pero en la hora que yo coloco la tira, esa tira puede acusar la presencia de sangre. No siempre la presencia de sangre en la orina es macroscópico, ¿sí? Algunas veces es microscópico y solamente en el sedimento urinario nosotros conseguimos observar. La hematuria, entonces, es siempre un signo de alarma, pero puede obedecer a múltiples causas como traumatismo, tumores renales de la vía urinaria, infecciones urinarias y también por eso es importante que la mujer cuando está en su periodo menstrual tiene que esperar mínimo 3 días para realizar el test de orina porque hay todavía presencia de bastante eritrocitos, ¿sí? La mujer que está en su periodo menstrual no puede realizarse el análisis de orina porque hay muchísima presencia de sangre, pero que es fisiológico y no es patológico. Entonces, ante una hematuria es importante determinar su característica, ¿sí?
si va acompañado de qué, si es microscópico, si es macroscópico, si hay presencia de coágulos, por ejemplo, en la orina, si hay alteraciones en el sedimento urinaria. Si yo tengo una hematuria asociado a una proteinuria, a la presencia de cilindros, por ejemplo, la patología de mi paciente puede ser una patología de origen glomerular. Entonces, solamente la presencia de hematuria, normalmente nosotros es muy difícil observar en un paciente solamente la presencia de eritrocitos. Normalmente cuando hay eritrocitos, ese eritrocito va acompañado de leucocitos, de mucos, células epiteliales, entonces son varios parámetros lo que aumentan, lo que se observan en el microscopio. La hemoglobinuria, que es la presencia de hemoglobina en orina, entonces es secundaria a la hemólisis intravascular. La mioglobinuria se debe a destrucción muscular extensa, por ejemplo. Son algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, las tiras reactivas, nosotros tenemos un segmento que va a acusar entonces la presencia o no de sangre en esa orina y es cuantificada por cruces también. Una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces. Entonces, todo eso nosotros vamos a ver en la clase práctica, ¿sí? Porfirinas y precursores del hemo, que también está relacionado con los eritrocitos. Entonces, el grupo hemo es el resultado final del complejo, la destrucción de los eritrocitos, que ustedes ya vieron. Forma un anillo tetrapirrólico con un átomo de hierro. Entonces, dependiendo de los precursores que yo tenga en la orina, yo puedo tener entonces estos valores que tengo acá abajo. El ácido aminoleucolínico, indicios puede ser o ausente o indicios. Cuando está presente solamente hasta 2,5 miligramos es el valor de referencia. Porfobilinógeno, ausencia, tiene que estar siempre ausente o indicios de 1 miligramo. Las coproporfirinas de 5 a 160 miligramos y la uroporfirina de 10 a 30 miligramos. Entonces estos son los valores de referencia en orina. En las porfirias, la porfiria es una enfermedad que seguramente ustedes, no sé si se acuerdan, habrán estudiado ya en bioquímica 1. Entonces, donde hay eliminación de cantidades elevadas de alguno de estos productos que vimos acá, de estos 4 productos. Entonces, existen diferentes técnicas que se pueden medir, como la fluorometría, espectrometría y otros. Normalmente cuando hay presencia de esta porfiria, también se ve un color rojizo en la orina, igual que la sangre, un color rosado, rojizo, medio oscuro. Después tenemos también la melanina. Esta melanina ya es un pigmento que da un color un poco más oscuro del ámbar en la orina. El color ámbar nosotros vemos que es un olor de guaraná. Ya la melanina cuando está presente en la orina le da un color negruzco, es más un color de Coca-Cola de que un color de guaraná, ¿sí? Entonces se excreta por la orina principalmente en enfermos con melanoma maligno. Personas que tienen melanoma normalmente entonces excretan en la orina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño recesito de 10 minutos y después vamos a volver para terminar un poquito más temprano la clase para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Dale, profe. Sí. Hoy no. La próxima clase sí.
Bueno, vamos a volver, vamos a continuar nuestra clase. Vamos a entrar ahora en la parte final, entonces, de un análisis general de orina, que es la parte del sedimento urinario. Entonces, es la tercera parte. La primera parte es la física, después tenemos la química y por último tenemos el sedimento urinario, ¿sí? El sedimento urinario, entonces, podemos nosotros analizar de dos maneras. Recuento, un tipo de recuento que se llama recuento de Addis, que es cuantitativo, y un recuento de Hamburger. Para conseguir este sedimento urinario, nosotros tenemos un tubo cónico que tiene una marca de 10 ml, ¿sí? Entonces se llena ese tubo cónico con 10 ml y se centrifuga la orina en una centrífuga a 2500 RPM por 5 minutos. Todo el sedimento se va a formar bien en la parte de abajo del tubo. Existen laboratorios que también caracterizan ese sedimento como nulo, escaso o abundante. Cuanto más sedimento yo tengo formado allá abajo en la base de mi tubo, me indica que más metabolitos yo voy a encontrar dentro de esa orina. O sea que puedo tener mucha célula epitelial, muchas bacterias, muchos cristales, muchos glóbulos blancos, mucho eritrocito. Entonces, cuanto más cosas voy a observar en el microscopio. Lo que nosotros observamos son los cristales. Estos cristales suelen ser habitual su presencia en una muestra de orina y dependen de algunos factores, como por ejemplo depende del pH urinario. En un pH ácido yo tengo ciertos tipos de cristales y tengo otro tipo de cristales en pH alcalino. Eso quiere decir que existen cristales que solamente voy a observar en orina ácida y otros que solamente voy a observar en orinas alcalinas. Entonces existen varios tipos de cristales: cristal de ácido úrico, cristal de ácido oxálico, cistina. Entonces, este ácido úrico es más abundante, principalmente nosotros podemos observar en pacientes con gota, que sufren de gota, que es una enfermedad que nosotros ya estudiamos. Entonces, cristales de ácido úrico en la orina o urato monosódico, que es la misma cosa, aparece en orina ácida. El ácido oxálico tiene escasa trascendencia, casi no se ve, pero también existe en enfermedades de Crohn, por ejemplo, y también en intoxicación por glicoles puede observarse. La cistina es un tipo de cristal hexagonal, tiene así seis partes, parece un hexágono y está presente en la cistinuria. Otras sustancias que también pueden formar cristales, aunque con significado patológico incierto, o sea que no tiene un diagnóstico certero, es por ejemplo el colesterol. Nosotros tenemos cristal de colesterol, vamos a ver después su morfología, que puede indicar un daño renal, fosfato amorfo, urato amorfo, carbonatos que aparecen en orinas alcalinas, por ejemplo, tiroxina, leucina, propios de aminoaciduриas. Entonces tenemos varios tipos de cristales, ¿sí? Acá en esta imagen ustedes pueden observar uno de los cristales más comunes que nosotros vemos en la práctica de laboratorio, que es el cristal de oxalato de calcio. Este cristal de oxalato de calcio es bien, parece una cartita, parece una carchiña así. Entonces tiene acá la morfología de una carta y normalmente está relacionado con la alimentación, ¿sí? Personas que se alimentan con alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos cristales son los más comunes que nosotros observamos. Después, los cristales de fosfato triple, que parecen unos troncos de árbol, todo cortaditos. Después el cristal de cistina, que es hexaédrico, tiene 6 partes acá. Una cosa importante que ustedes sepan es que casi todos los
metabolitos, todos los parámetros que nosotros observamos en la orina son translúcidos. A gente tem que mexer bastante no micrômetro para poder observar, ¿sí? Normalmente son translúcidos y medio transparentes y brillan en la luz del microscopio. Acá entonces en este cuadro tenemos el sulfato de calcio, parece leña, parece una leña, el ácido hipúrico, urato de sodio, cistina, que es hexaédrico, hexagonal, leucina. Los cristales de colesterol parecen rompecabezas y bien de esta forma es su formato y son medio transparentes. Cristales de tirosina. Después tenemos fosfato triple. El fosfato triple puede presentar varias formas, como ustedes ven acá, parece una pandorga, parece una carta, parece un caixão de defunto. Ele pode apresentar de acuerdo a varias formas, ¿sí? Carbonato de calcio, parecen pedazos de papel, biurato de amonio, partículas de fosfato amorfo. El fosfato amorfo y el urato amorfo são cristales que parecem areia. Quando a gente observa, parece que a urina está cheio de areia. As morfologias deles son igualitos. El urato amorfo y el fosfato amorfo son iguales. Lo que les hace diferente es el pH. Si yo tengo un pH ácido, normalmente yo tengo un urato y en un pH más alcalino tengo la presencia de fosfato, ¿sí? Pero morfológicamente son iguales. Después tenemos acá fosfato de calcio. Entonces, cada uno tiene su morfología diferente y de acuerdo al pH yo voy a clasificar la presencia de esos cristales en la orina, ¿sí? Después tenemos la presencia de células, principalmente células epiteliales. Entonces, estas células normalmente me pueden indicar varias cosas en la orina. Acá en esta imagen ustedes pueden observar la presencia de estas células. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis células tengo acá. En la parte, perdón, en la parte de toma de muestras, nosotros dijimos que la toma de muestra de la urina tiene que ser de chorro médio. Por que não pode juntar o primeiro jato de urina? Porque o que mais a gente despreza no primeiro jato de urina são as células epiteliais. ¿Sí? Si yo tengo una orina con bastantes células epiteliales, normalmente células epiteliales que cubre todo el campo del microscopio, yo puedo deducir que esa muestra de orina se tomó de una forma errónea, de una forma equivocada, ¿sí? También puede indicar que mi paciente no se higienizó antes de juntar la muestra, ¿sí? Entonces, normalmente la presencia de estas células nosotros observamos más en mujeres de que en hombres, ¿sí? En mujeres hay más presencia de células epiteliales en la orina de que en los hombres. Algunas veces la orina también puede tener lo que nosotros llamamos de arrastre vaginal. O sea que si la mujer no se hace una buena asepsia, puede tener un poquito de arrastre vaginal en su orina. Acá en este que ustedes están observando es una típica, puede ser una típica muestra de orina con arrastre vaginal, que están presentes acá bacterias, principalmente parecen bacilos alargaditos. ¿Cuál es la bacteria que está presente en la microbiota vaginal de las mujeres? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es la bacteria que hace flora normal en la vagina de la mujer? ¿Qué bacteria puede ser esta que está presente acá? ¿Cuál que es la bacteria que está presente en la flora vaginal? Vamos a ver si alguien se acuerda. Maria, Pabile, João. Alguém para responder? Parece que ninguém está assistindo a aula. Nadie se acuerda. ¿Cuál es la bacteria? ¿No? Bueno. Clamídia, profe? ¿Cómo? Seria No. clamídia? No. La, es lactobacillus, ¿sí? El lactobacillus es la bacteria que está presente en
en la microflora vaginal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un arrastre vaginal, puede haber la presencia de bacterias en la orina también, pero que no es patológico, sino que vino allá con la secreción de la vagina, ¿sí? Después también podemos observar hematíes, leucocitos, células epiteliales tubulares, transicionales o escamosas, la presencia de espermatozoides también y cuerpos grasos. Estos espermatozoides, principalmente en el hombre, no tiene significado clínico y no se reporta en el laudo, más para preservar la intimidad del paciente. Si nosotros encontramos espermatozoides, por ejemplo, en la orina de una mujer, ¿qué significa eso? Significa que en la noche anterior, por ejemplo, la mujer tuvo relación sexual. Por eso es importante también, una de las condiciones para realizar el análisis de orina es que la mujer haga por lo menos 2 días de abstinencia sexual, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos espermatozoides en una orina de una mujer, no reportamos, nosotros no escribimos allá en el papel que ustedes van a recibir la presencia de esos espermatozoides, ¿sí? Para preservar la intimidad del paciente, pero nosotros observamos si en el microscopio hay la presencia de espermatozoides. Los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, tiene que haber menos de 5 por campo, lo que ya vimos más enfrente, y los leucocitos o piocitos, que son la misma cosa, máximo de 5 a 10 leucocitos por campo. Entonces acá en esta imagen ustedes pueden observar la presencia de glóbulos rojos, que son acá, los glóbulos tienen la morfología de disco bicóncavo con una palidez central. Acá también en esta imagen se observan un poquito más rojitos, pero los dos son sedimentos urinarios que tienen glóbulos rojos. Las células epiteliales tubulares son poligonales y también mononucleadas y son mayores que los leucocitos. Y normalmente, si hay su presencia en mucha cantidad en la orina, indica daño tubular renal. Y las células epiteliales transicionales son más redondas u ovales, parecen huevo, con un único núcleo central. Aumenta si hay inflamación o neoplasia tras sondaje, por ejemplo. Después tenemos las células epiteliales escamosas, que son grandes y el núcleo es pequeño, procede de la vagina, por ejemplo, en las mujeres, o de la vejiga. Los espermatozoides, así como dijimos, no tiene significado clínico en el varón y ni tampoco en la mujer y no se reporta, pero se observa. Después tenemos los cuerpos grasos, que son células tubulares cargadas de lípidos, que aparecen, por ejemplo, en síndrome nefrótico y suelen asociarse también a lipiduria, en una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, por ejemplo. Acá entonces en este campo se puede observar la presencia de los espermatozoides. Así, de esta manera nosotros observamos acá, este es un leucocito, otro leucocito y acá lleno de espermatozoides en la muestra de una orina. El moco o filamento de moco es muy difícil de observar así cuando nosotros vemos foto. Se observa mejor en el microscopio y el moco, la presencia de moco es bastante translúcido. Son filamentos así bien estiraditos y transparentes. Cuando hay mucho moco, por ejemplo, en la orina de una mujer, vamos a poner un ejemplo, eso indica de que la mujer no hizo una buena higiene para untar su orina. Si la mujer no se higieniza, no lava sus partes íntimas, va a haber muchísimo moco en esa muestra, ¿sí? O, por ejemplo, si la mujer está con algún tipo de infección vaginal, alguna vaginitis, alguna vaginosis, puede haber un arrastre de muco vaginal en la orina y también hay bastante filamento de muco. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos en la orina, aparecen principalmente cuando hay alguna inflamación o infección, ¿sí? Entonces se ve de esta forma, son redonditos y tienen toditos puntitos, parece hacia alrededor. Entonces estos son los leucocitos o los piocitos, ¿sí? Aparecen de esta forma acá en un sedimento urinario o acá hay bastante. Entonces nosotros en cada campo tenemos que contar cuántos leucocitos vemos en cada campo y después se hace una cuenta de todos los campos y se lanza el valor estimado que nosotros observamos
¿cómo le voy a decir? El valor que nosotros observamos en el total de todos los campos. También tenemos los fragmentos tisulares. Estos fragmentos tisulares son de gran tamaño y se desprenden de zonas, principalmente de zonas de necrosis, cuando hay algún tipo de necrosis. Son característicos de la necrosis renal y también en tumores vesicales. No es normal encontrar en orina en un paciente que no tiene patología. Los cilindros también se originan principalmente por precipitación de la mucoproteína en la porción distal de los túbulos contorneados. Si la orina está muy concentrada y el pH es ácido, normalmente nosotros esperamos encontrar los cilindros, ¿sí? Existen varios tipos de cilindros, donde tenemos, por ejemplo, pueden incluir diversos elementos, lo que puede conferir significado patológico, ¿sí? Al contrario acá, el cilindro hialino es el único que tiene un aspecto translúcido y no tiene significado patológico. Después, todos estos otros cilindros que están acá tienen significado patológico, como por ejemplo, los cilindros granulosos. Contienen proteínas y detritos o restos celulares que indican algún tipo de daño glomerular. Entonces contienen por dentro en su interior proteínas y restos celulares. Los cilindros cereos se producen por una degeneración de grasa de las células. Los cilindros eritrocitarios normalmente están compuestos por eritrocitos o hematíes, indican algún tipo de inflamación glomerular o tubular. Los cilindros leucocitarios también están compuestos por leucocitos, indican infección. Los cilindros epiteliales tubulares indican un daño tubular, ya es más grave. Los cilindros grasos en situaciones de lipiduria, por ejemplo, presencia de lípidos en la orina. Los cilindros bacterianos y fúngicos que indican también alguna infección, ya sea por bacteria o por hongo. Los pigmentarios que contienen principalmente, pueden contener bilirrubina, hemoglobina o mioglobina. Y los cilindros anchos que se forman en túbulos dilatados indican que una nefropatía subyacente de mi paciente está avanzado, es mucho más grave y puede indicar un posible óbito del paciente, ¿sí? Acá en esta imagen entonces observamos un cilindro de leucocitos. Los cilindros también, cuando nosotros observamos, ellos suelen ser transparentes o translúcidos, ¿sí? Entonces acá todo está formado por leucocitos y es un cilindro bien grande. Acá tenemos un cilindro granuloso, que es un poquito más largo, lleno de gránulos. Después tenemos un cilindro cereo, que es un poquito más ancho, parece una hoja de papel cortado. Entonces, de esta forma nosotros observamos los cilindros, ¿sí? Es muy importante también manejar ustedes cuando reciban el laudo, que ustedes puedan diferenciar una muestra patológica de una muestra contaminada. ¿Cómo yo voy a diferenciar una muestra de orina patológica con una muestra de orina que está contaminada? Si yo en mi laudo tengo, por ejemplo, la presencia de leucocitos, la presencia de hematíes, la presencia de células epiteliales, la presencia de bacterias, de moco principalmente. Entonces, más asociado a la clínica de mi paciente, si mi paciente está con dolor al orinar, si está con está orinando poco, ahí entonces yo puedo decir que estoy frente a una muestra patológica. Pero si yo tengo una muestra de orina donde tengo muchísima célula epitelial, donde tengo muchísimos filamentos de moco, tengo presencia de 4 cruces de bacteria, pero no tengo leucocitos, no tengo eritrocitos y la clínica de mi paciente está bien, mi paciente no presenta ningún síntoma como por ejemplo urgencia miccional, dolor al orinar, entonces yo estoy frente a una muestra posiblemente contaminada. Y ahí se tiene que pedir una nueva muestra, una recolecta para saber en verdad cuál es el cuadro verdadero de ese paciente, ¿sí? Entonces existe muestra patológica y existe muestra contaminada.
contaminada, ¿sí? Eso nosotros vamos a trabajar en las clases prácticas, vamos a trabajar con casitos clínicos para que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Después tenemos también otros parámetros bioquímicos y que pueden indicar que pueden aparecer en la orina y también indican algunas alteraciones, como es el caso de la creatinina. La creatinina nosotros ya estudiamos allá, que urea y creatinina en el perfil renal, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en la orina. Entonces la creatinina procede del metabolismo del músculo y se filtra libremente a través de los glomérulos, pero ella no sufre reabsorción, entonces ella no se reabsorbe en el túbulo. Para que esta creatinina sea eficaz, normalmente nosotros tenemos en el laboratorio un cálculo que se llama clearance de creatinina o aclaramiento de creatinina, que se hace en sangre y también se hace juntando la orina de 24 horas del paciente, ¿sí? Entonces, un pequeño cálculo que está acá. El clearance de creatinina es igual a la creatinina urinaria en miligramos por ml por el volumen en ml por minuto que mi paciente orinó durante las 24 horas más la creatinina plasmática en suero de mi paciente. Dividido, perdón, la creatinina plasmática de mi paciente. Entonces se hace este pequeño calculito para saber el aclaramiento de la sustancia de la creatinina en ese paciente, ¿sí? La creatinina entonces se filtra en pequeña proporción a través del túbulo, pero tanto más cuanto más esté elevada sea su concentración sanguínea, por lo que en caso de insuficiencia renal avanzada, por ejemplo, nosotros podemos observar un aclaramiento de creatinina superior al filtrado glomerular cuando hay caso de insuficiencia renal. La eliminación de esta creatinina es bastante constante durante el día, entonces más o menos de 0,8 a 1,8 gramos por 24 horas. Y también puede disminuir en insuficiencia renal y aumentar en situaciones de radiomiólisis o una ingesta proteica excesiva, cuando la persona se alimenta con exceso de proteínas. Después tenemos la urea, que es el principal metabolito de las proteínas que nosotros ya vimos. También se filtra con facilidad y más o menos sufre un 40 a 50% de reabsorción en el túbulo, aunque el porcentaje puede variar de acuerdo también a la hidratación y de acuerdo a la diuresis de ese paciente. Por lo tanto, el cálculo de aclaramiento de la urea no tiene tanta importancia clínica así como el aclaramiento de la creatinina. No se utiliza luego mucho, ya no se utiliza luego más el aclaramiento de la urea, pero sí el clearance de creatinina es bastante importante. Entonces, la excreción urinaria de la urea oscila más o menos entre 6 a 20 gramos por día en adultos, 13 a 15 gramos en niños y de 2 a 3 gramos en lactantes. Entonces, para cada tipo de pacientes tenemos valores de referencia diferentes. Aumenta en estado de hipercatabolismo proteico y en dietas ricas en proteínas, por ejemplo. Y disminuye en insuficiencia hepática y también en insuficiencia renal. Entonces, en esos casos tenemos valores disminuidos. Después tenemos el sodio, que se filtra libremente también por el glomérulo y se absorbe a nivel tubular. Entonces, los valores que normalmente tenemos están entre 100 a 200 por 24 horas. Tiene gran interés entonces para diferenciar, por ejemplo, situaciones de insuficiencia renal aguda con la insuficiencia renal o prerrenal, ¿sí? Entonces, en esos casos es bastante utilizado por disminución del flujo renal sanguíneo, así como un síndrome hepatorrenal, por ejemplo. Después tenemos el cloro, que también sigue al sodio, en conjunto, siempre va en conjunto al sodio. Su excreción diaria es más o menos oscila entre 80 a 180 y sus oscilaciones en condiciones patológicas suelen ir paralelas a la del sodio. Entonces, en condiciones patológicas, normalmente si yo tengo una alteración del sodio, también va unida a la alteración del cloro, ¿sí? Dependiendo de la patología de mi paciente. Después tenemos también el calcio,
Cuando nosotros nos referimos a un aumento del calcio, nos referimos a una calciuria, ¿sí? Esta calciuria o la presencia excesiva de calcio en la orina va a depender de la ingesta y también es controlada por la hormona paratiroidea, que facilita su reabsorción. Entonces oscila más o menos entre 50 a 220 miligramos por día y se considera que una hipercalciuria con cifras superiores a 300. Entonces, cuando yo tengo acá más de 300, yo ya tengo una hipercalciuria. Puede ser secundaria a una hipercalcemia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo presencia aumentada de calcio en sangre, yo también puedo tener una presencia aumentada de ese calcio en la orina, ¿sí? Entonces, sigue de sangre a la orina. También puede darse una hipercalciuria con normocalcemia, o sea que yo puedo tener valores normales en sangre, pero tengo valores aumentados en orina, ¿sí? Por el contrario, una hipocalciuria, por ejemplo, se puede presentar en el raquitismo, en el hipoparatiroidismo y en la hipercalemia o hipocalciuria familiar. Existen problemas de calcio o absorción de calcio que son hereditarios, ¿sí? Mi mamá tuvo, yo también puedo tener. Entonces, en esos casos. Después tenemos el amonio, que oscila entre 20 a 70, pero está en proporción también, depende de la ingesta proteica, ¿sí? Aumenta en situaciones de acidosis y disminuye en alcalosis, por ejemplo. Los fosfatos también, cuando hablamos de fosfaturia, entonces hablamos de presencia de fosfatos en la orina. Depende de la dieta y también de la homeostasis del calcio. Entonces está todo relacionado, si sodio, cloro, calcio. Aumentan situaciones de hiperparatiroidismo, por ejemplo. El magnesio, que también presenta alrededor de la ingesta de la dieta, depende de la dieta, oscila entre 100 a 150 y disminuye la insuficiencia renal y se eleva en tratamiento con diuréticos, por ejemplo. La amilasa, ¿te acuerdan que nosotros ya vimos esta amilasa? Que también depende de, o sea que la amilasa no solamente se dosa en la orina, también nosotros podíamos dosificar dónde, en la saliva y también principalmente en la sangre para ver una pancreatitis, ¿sí? Su valor diagnóstico no es superior a la amilasemia, o sea que la presencia de amilasa en sangre es mucho más importante que la presencia, que el dosaje de la amilasa en orina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, después tenemos la lisocima, que puede aumentar en la leucemia de células mielomonocíticas, por ejemplo. Entonces, el ácido úrico, que ya vimos que depende de la ingesta o de la producción endógena, ¿sí? Hierro, cobre, aminoácidos. Entonces, esto voy a pasar un poquito más y después ustedes van a leer, ¿sí? Les voy a dar el tiempito entonces para estudiar. Esta clase ahora recién, después ahora que termine, yo voy a alzar en la plataforma, todavía no está en la plataforma, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre la clase? ¿Se entendió todo? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la lista hoy no voy a pasar porque la doctora Gladys creo que no va a poder pasar la lista, pero acá mirando el... Le voy a decir acá por la lista, ya sé lo que están presentes, ¿sí? Vamos a dar entonces, les voy a dejar ahora, les voy a pedir que no se desconecten, que se queden nomás ahí en cuanto están leyendo su materia, ¿sí? Ok, profe. Nos vemos en la Sí, próxima. profe, gracias. Gracias, profe.